Wow. ¿Qué tenemos aquí? Ficus retusa. Vale. Vale, empieza nueva serie, señores. Pájaros y pájaros de los arbolicos. Si has llegado aquí por primera vez y te han regalado un ficus, ya sea el ficus ginseng, un ficus benjamina o como en este caso un ficus retusa, estás en tu sitio. ¿Para qué? Vamos a darle un cultivo flipante. Un cultivo súper fácil que lo vamos a ir haciendo poco a poco. Así que ¿estás preparado para ficus bonsai? Lo primero que hacemos, vamos a pensar que nos lo han regalado, ¿vale? Y entonces nos viene esto, ¿vale? Que nos dice que es de Garden Line, el número 478. Y nos viene aquí unas cositas. ¡Súper fuerza! Unas cositas que nos dicen cómo tiene que estar. Dice, a pleno sol o semisombra, es decir, desde que sale el sol hasta que se va, que le esté dando el sol o que le dé una parte de ella. Que el riego tiene que ser un riego medio. Ya te adelanto, ¿vale? Mira aquí. Te dejo cómo regar cuando están en maceta, sin problema. Lo siguiente, hay que podarlo de vez en cuando. Lo veremos con el paso del tiempo. Ahora mismo eso no es importante. Esto, que es que esté dentro de casa. Vamos a ver. Pájaro y pájara. Tanto los ficus como todos los olmos, ponte ahí, mapónico, tenemos que saber que su ubicación es el exterior, pero pueden sobrevivir en interior. Lo que pasa es que va a haber un tiempo que se van a terminar malogrando. Así que para el exterior. ¿Por qué? Ya te lo explico en el siguiente vídeo, ¿vale? Que vamos a hablar de ubicación de los ficus. Y por último es que no les des de comer. Bueno, esto será que no es comestible. Y como siempre, todo esto nos viene en serie ¿de dónde? Desde Netherlands. Amazing English. Bueno, vamos a imaginar que nos lo han regalado. Oye, mira qué bonito, ¿no? Esto lo queremos para bonsai. Tendría una primera que sale un poco más o menos, la segunda sale muy bien. Aquí tiene esto que se convierte ya directamente en sacrificio, ¿vale? Rama de sacrificio, que veremos qué es rama de sacrificio. Pero lo que nos interesa es la parte que no es susceptible de cambio, aunque sí se pueda cambiar. Pero es una técnica un poquillo más difícil y hablaremos de todas las técnicas y eso. Entonces lo primero que vamos a hacer es empezar a quitar la tierra de aquí, ¿vale? Hasta ver el Nebari. Esto posiblemente... A ver... Espera. Vamos a poner justo de donde yo estoy viendo. Ay. Aquí. Y vamos a empezar a descubrir con un palico, si queréis con el dedo. Yo ya llevo las manos manchadas, pero le vamos a dar con el palico por intentar ser más profesionales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Lo que vamos a ver es el Nebari. Oye, ¿no sabes lo que es el Nebari? Pues mira. Esto es un árbol y todo esto de raíces expuestas es lo que es el Nebari. Y es lo que vamos a intentar... ¡Ay, que me caigo! Sacar. No sé si se escucha bien con el viento, pero bueno, creo que queda el ejemplo claro de lo que es Nebari. Entonces, ya sabemos lo que es Nebari, ¿vale? Como hemos dicho antes, las raíces expuestas. Entonces ahora vamos a empezar a quitar un poco de tierra, que esto tiene un poquito de todo. Vemos aquí una raíz, en nuestro caso, que se terminará fusionando con esto y le dará más vigor. Y aquí lo que vemos es un toconzaco. Y aquí otro. Y por aquí nada. Esto sería así, sería la parte más. Pero es que la curva está así. Entonces aquí, si tuviésemos más raíces abajo, pues oye, podríamos tener algo mejor. Pero luego le podríamos hacer un injerto de raíz que lo veremos sin prisa.
Entonces vamos a respetar que ya tiene una curva el árbol, ¿vale? Mira, que ya tiene su curvica. Y ya está. Vale, cuando vemos que... Porque no lo vamos a trasplantar ahora, aunque sea una segunda primavera, el otoño, como bien sabéis. Esto lo vamos a dejar así para que empiece a lignificar. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? El riego por inmersión, por supuesto. Para ello, ¿qué necesitamos? Una cuba más grande. Uy, salía la manguerica. Vale, una cuba más grande que nosotros. Lo llenamos de agua, ¿vale? Mira. Y ya lo tendríamos. Qué presionaco de agua, ¿eh? ¿Quieres seguir viendo esta presión de agua? ¡Suscríbete! Vale. Tontería aparte. Entonces, cogemos nuestra maceta. Como vemos, grandecica, ¿vale? Esto lleva dos macetas. Una que sale ya así, que no tendría que salir así. Y podemos ver que tiene raíces activas. Espérate que no sé lo que se está viendo. A ver. Sí, mira. ¿Veis la raíchuela esta blanca? Que son raíces activas, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer, como no sabemos el cultivo que tiene... Uy, un capullín. Aquí, mira. Un capullín. Oh, capullín. Como no sabemos el cultivo que tiene, lo vamos a meter en agua. ¿Veis esas burbujas que está echando? No sé si la habéis visto. Bueno, ¿veis ahí que siguen saliendo burbujas? Vale, eso significa que el sustrato no está del todo húmedo, ¿vale? Entonces, esto se lo hacemos y es muy importante siempre cuando traigamos el árbol, es lo primero. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de que, imagínate que toda mi mano esta sea la tierra y aquí se ha compactado debido a la tierra, porque la tierra compacta. Te enfoco mi mano. Ahora me puedes leer, la curva de la vida, del amor. Se ha hecho ahí un mazacote. Entonces ese mazacote por riego normal nunca se va a mojar. Así de esta manera lo que conseguimos es que ya se moje. ¿Cuánto tiempo lo dejamos ahí? ¿Cuánto tiempo lo vamos a dejar? Sí, lo sabes tú. Estás nervioso, ¿verdad? Pues lo puedes dejar hasta 5 días, que no le pasa absolutamente nada. Ahora, quiero que veáis otra cosa, ¿vale? Lleva un tiesto con muchos agujericos de drenaje y luego otro tiesto sin ninguno. Como está puesto para interior, clic, 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 pues lo ponéis ahí en forma de plato. Entonces, si lo queremos aprovechar, que yo lo voy a aprovechar porque está más o menos guay. Me gusta, o sea, es una maceta malufa, pero oye, me gusta. Le vamos a hacer agujericos, ¿vale? Con taladro. Pero eso ya lo vemos en los siguientes vídeos. Ahora, lo primero es dejarlo así. Cuando lo tengamos así, ya lo tenemos regado. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Ponerlo al sol. ¿Por qué? Pues eso te lo voy a explicar en el siguiente vídeo. Así que ya sabes. Ahora mismo, resumimos. Hemos visto las indicaciones que nos dan, de las cuales qué vale y qué no vale. Oye, ¿y por qué vale lo que tú dices? Porque yo no te estoy vendiendo. Yo no quiero que esto se te malogre y que te compre otro el año que viene. Yo quiero que esto lo tengas muchos años, que tengas un pedazo de árbol que lo flipas. ¿En qué? En colorines. Luego, le vamos a hacer riego por inmersión. ¿Cuándo? Siempre. ¿Por qué? Porque no sabemos el cultivo que lleva. Y esta es una de las maneras más fáciles y rápidas de coger y dejarlo totalmente húmedo por todos sitios. Lo vamos a dejar solo con este tiesto, que por cierto este tiesto es un plastiquico bueno, está bastante bien. Y lo vamos a poner a semisombra o a pleno sol, ¿vale? Vamos a ver que igual que esto, pues ya lo tengo unos días, existe, mira. No. Hazme aquí zoom. Vemos como estas hojas son más pequeñas porque ya son nuevas, le está dando el sol y necesita menos sol. Así que estas se van a terminar quemando igual que esta. Mirad, mira, el tamaño de hoja vieja al tamaño de hoja nueva. Uy. La diferencia es brutal, ¿no? Esto porque le está dando 3 días de sol. Y por cierto, mira, ¿veis esto que suelta? Esto es el látex, que es algo que solo tienen los ficus, ¿vale? Y es para cuando tienen un corte, una herida, ellos mismos lo sueltan y tal. Oye, si tú lo tocas, que sepas que es muy tóxico. No te lávate las manos bien después de tocar los ficus. Y ya está.
Lo dejamos así. Esta para de echar burbujas, para mí ya sería suficiente, aunque lo puedes dejar y por la mañana y luego en la noche coge y lo mete en su sitio. Y lo único que haríamos es ponerlo en su sitio. Aplastamos un poquillo la tierra. Y para transportar, porque acuérdate, ¿quién es más limpio? El que ensucia menos. Lo llevamos aquí y no manchamos nada de nada. Así que nada, pajaricos, mira, te dejo aquí el botón para coger y suscribirte, hombre. Dejarás de suscribirte, te vas a perder cómo cultivar un figu. Y luego, por cierto, qué pedazo de vídeo te dejo ahí. Así que nada, adiós. Mira, las manos de barro de hacer cosas.